Continuamos con ustedes en Tu Salud al Día. Recuerde que estamos con la doctora Yaxa Castellanos, quien es especialista en cardiología clínica, quien se desempeña sus labores en el Hospital Pedro Emilio Carrillo, donde hemos estado hablando de una patología sumamente importante que ha pasado los aires de la vida, como es la insuficiencia cardíaca. Y presentándoles siempre en este programa la actualización para que ustedes se desempeñen y acudan a los mejores médicos posibles en este momento y reciban la información del sitio adecuado. Habíamos quedado con la doctora Yaxia. ¿Por qué hemos dejado de usar el famoso enalapril? A veces llegan pacientes que tienen 10 años tomando enalapril, captopril, el ramipril. Yo me formé en el año del estudio ASCO, que era con el uso del ramipril, que todos los cardiólogos usaban el ramipril, ¿verdad? Y luego el lisinopril y bueno, los inhibidores radicales lo dejamos de usar. ¿Por qué lo dejamos de usar? ¿Es lo correcto? Porque tenemos muchos pacientes, todo el mundo le indica enalapril y toman, ¿no? Sí, no tienen tantos efectos beneficiosos como otros medicamentos, pero ¿por qué los dejamos de usar? Y usamos los ARA2. Sí, para mí los IECAS no tienen punto de comparación. Incluso cuando nosotros nos vamos hacia los estudios que se comparan con los ARA2, ellos lograron ser igual o un poquito superiores, pero no, la diferencia no es mucho en cuanto a coste-beneficio. Si nos vamos a que los medicamentos, los IECAS son un poco más económicos. Pero ¿qué pasa? Estos medicamentos producen aumento de unas sustancias que se llaman bradiquininas. Estas bradiquininas, pues no en todos los pacientes son bien toleradas y pueden presentar efectos alérgicos, entre eso edema de glotis y edema angioneurótico, que si el paciente no es tratado adecuadamente, pues puede presentar la muerte. E incluso en el tema o en el advenimiento de estos nuevos medicamentos que estábamos hablando, los 4 fantásticos, este medicamento, el sacubitrilo, en un primer momento se intentó asociar con enalapril, pero el efecto, como se producía mucha cantidad de bradiquininas, el edema angioneurótico era una de las principales consecuencias y por lo tanto no se recomienda esta combinación de los IECA con estos nuevos medicamentos. Entonces, ¿qué pasa? Si un paciente viene ya recibiendo un IECA en su arsenal terapéutico y tú lo ves ya con insuficiencia cardíaca y tú consideras que ese paciente se beneficia de un ARNI, tú debes esperar aproximadamente 36 horas para poder, o sea, eliminar toda toxina o toda sustancia, todo metabolismo del medicamento antes de iniciar el ARNI para evitar esta consecuencia como es el edema angioneurótico, más que todo en pacientes que tienen antecedentes alérgicos. E incluso el sacubitrilo valsartán puede dar tos por el aumento de las bradiquininas. ¿Cuál es el mejor antihipertensivo que debemos utilizar o seguimos racionando para no estar utilizando, casarse con un solo producto? ¿Cuál es el mejor antihipertensivo que debe recibir un paciente con insuficiencia cardíaca? Las guías recomiendan usar los ARA2, principalmente los ARA2 o IECA. Pero en caso, si está con insuficiencia cardíaca y estás combinándolo pues, con el sacubitrilo, pues en ese caso tendría que ser un ARA2. Los ARA2. Por acá por las redes sociales me dicen, ¿qué es la pericarditis? ¿Se sigue presentando? ¿Un familiar lo presentó? ¿Qué es eso? La pericarditis es, como ya les mencioné, el pericardio es una tela que recubre el corazón, ¿verdad? Entre el pericardio existe 2 capas y entre esas 2 capas normalmente siempre hay cierta cantidad de líquido, muy pequeña cantidad de líquido normalmente. Cuando el pericardio se inflama, que ya es una pericarditis, que es la inflamación del pericardio, esa cantidad de líquido que hay allí contenida deja de ser normal y aumenta. Y se asocia, normalmente las pericarditis se asocian a derrame pericárdico. ¿Y qué otra patología, complicaciones crees que debemos tener pendiente? Si hay alguna alternativa quirúrgica para la insuficiencia cardíaca con tanta tecnología médica. Se hablaba de una malla
que arropaba el corazón y reducía su tamaño. ¿Qué tecnología médica podemos asociar a la insuficiencia Pues cardíaca? normalmente existen ciertos dispositivos que pueden mejorar la contractilidad, por decirlo así, mejorar la contractilidad o el efecto de bomba del ventrículo izquierdo, pero normalmente lo que mejora en realidad la tasa de mortalidad son los DAI. Los DAI, o sea, indicar a un paciente un DAI ya con una fracción de eyección menor de 25%, el paciente dilatado, tiene alto riesgo de muerte súbita por una taquicardia ventricular o una fibrilación ventricular, ese paciente se beneficia de un dispositivo llamado DAI, que es un desfibrilador automático implantable. Que este dispositivo, pues, da cierta, en caso de que el paciente presente alguna arritmia, él da ciertos choques al paciente salvándole la vida. Eso en nuestro contexto, en Venezuela, es lo que yo diría que sería lo más importante. Actualmente, pues estuve viendo por allí, pero no estoy muy bien empapada en el corazón artificial. También que es El una corazón, alternativa ajá, que es una de cochino en alternativa. Argentina, pues Ajá, por están eso, experimentando con entonces, eso. ya Murió por a los allí, 21 ya días en es estos bueno días el último. saberlo que hay estudios y hay avances en este contexto, pero por ahora en nuestro medio lo más sofisticado que tenemos para evitar la muerte de los pacientes con insuficiencia cardíaca es esto, el DAI con ¿Qué, resincronizador. de- qué debe comer el paciente con insuficiencia cardíaca? ¿Cómo debe ser su alimentación? ¿Hay algún alimento en especial que pudiese consumir? Bueno, pues normalmente los pacientes con insuficiencia cardíaca los tenemos que ver como un todo. Son pacientes que son hipertensos, son pacientes que a su vez pueden presentar diabetes, pueden presentar dislipidemias. ¿Ves? Entonces, uno tiene que evaluar al paciente como un todo. Y principalmente el paciente con insuficiencia cardíaca, nosotros como médicos restringimos la cantidad de líquido de la dieta, porque si el paciente toma 2 litros de agua, todo ese líquido se va hacia los pulmones y puede presentar un edema agudo de pulmón. Entonces, normalmente la dosis de líquido, incluyendo sopas, jugo, todo lo que sea líquido, tiene que ser menos de 1 litro en 24 horas, más los diuréticos que el paciente está tomando para evitar que el paciente haga congestión pulmonar. Eso es muy importante. Segundo, el paciente tiene que consumir proteínas. Tiene que consumir proteínas, claro, si no tiene enfermedad renal asociada, tiene que conseguir una buena, lo que nosotros llamamos la dieta DASH, principalmente la proteína, vegetales. Yo normalmente no limito a mis pacientes los carbohidratos, pero sí les digo que Que se disminuyen moderen. la cantidad de azúcar refinada, eso sí no, pero ellos se pueden comer su pedazo de yuca, plátano, ¿me entiendes? Porque los carbohidratos en estos pacientes son muy importantes. Disminuir la cantidad de sodio, más no disminuir la sal de la dieta. Hay pacientes que me llegan, doctora, el paciente no puede caminar, pero yo digo, ¿por qué? No, es que yo tengo 3 días que no le doy comida con sal. Entonces, aunado a que está recibiendo tanto diuréticos que tienen efecto natriurético, natriuresis quiere decir que expulsan por la orina el sodio. Imagínense cómo debe estar ese paciente si tú a la vez no les das una cantidad adecuada De de sal sodio. adecuada, poca sal, Y 2 gramos. el sodio es sumamente importante para las funciones metabólicas de la célula, por lo tanto no lo podemos quitar de la dieta. No es que van a comer salados todo el tiempo, Los ¿no? salados no, disminuir la cantidad y mejorar la cantidad de los alimentos que contengan potasio y disminuir las frituras, las grasas y aumentar, como ya les dije, la cantidad de vegetales, frutas, verduras. Esa es la dieta DASH principalmente. Con respecto a los oligoelementos, yo voy para el cardiólogo y verdad que Imagínense. a veces no, yo no veo que los cardiólogos hacen eso. Pero bueno, entonces no, yo fui para el cardiólogo y me mandó selenio, magnesio, calcio, me mandó zinc. Entonces terminan comprando todos los medicamentos naturales y realmente el medicamento que es para la insuficiencia cardíaca no lo toman. En verdad todos estos oligoelementos son necesarios.
O sea, o tienen ¿hay algún elemento o oligoelemento o algún ion que hace El falta magnesio. El magnesio en el sí, corazón? sí nosotros recomendamos el uso del magnesio, porque el magnesio disminuye, o sea, mejora como que la parte eléctrica de la célula, del miocardiocito, para que ustedes más o menos me entiendan, no me quiero profundizar mucho, pero sí, al estabilizar la membrana del miocardiocito, pues disminuye las arritmias. Entonces el magnesio sí tiene su indicación. Nosotros los cardiólogos no indicamos calcio y siempre a los pacientes se los digo. ¿Por qué? Porque nosotros batallamos contra la estenosis aórtica, batallamos contra las estenosis mitrales y la principal causa de esta es la calcificación. Entonces, nosotros los cardiólogos normalmente no indicamos calcio. ¿Qué pasa? Que he visto, ¿verdad? Que algunos ya no es tan indicada la aspirina como siempre. Ya la aspirina en algunos momentos se omite y en otros momentos pues es más regular y tiene ciertas limitaciones como antes era un hidroxal para todo. Ya los cardiólogos usan con muchísimo más criterio y un criterio más amplio la aspirina. ¿Qué hacemos con la aspirina? ¿La seguimos dando o no en la insuficiencia cardíaca? Ah, no, en la insuficiencia cardíaca no tiene ninguna indicación. Por eso El te paciente digo, con cardiopatía isquémica, pues es obvio, pero en pacientes con insuficiencia cardíaca no, yo no tengo indicación. A no ser que el paciente tenga aunado, que haya tenido un infarto previo y que tenga que usar aspirina o clopidogrel. ¿cuál es el ejercicio más importante en la insuficiencia cardíaca? ¿Qué puede hacer él? Yo siempre les menciono al paciente que en el contexto de insuficiencia cardíaca, él debe adaptarse a su capacidad, porque no todo paciente responde igual. Yo he tenido pacientes con fracción de eyección por encima del 40% y se cansan hasta subiendo 3 escalones. Y he tenido pacientes con 25% de fracción de eyección y caminan todo valera. Entonces, hay que contemporizar el paciente. Entonces, yo siempre les digo que dependiendo de su capacidad al ejercicio, no, él puede hacer actividad física. ¿Y qué actividad física se les recomienda? Principalmente caminar en plano. No pueden trotar ni cuestas. Caminar en plano, pueden eh, incluso la natación, pero no natación Activa, sino activa, no, pasiva. natación pasiva, hacer ejercicios con pesas, pero no con poco peso, Poco peso. como para mantener Hacer la masa circuito. muscular, pero no para producir hipertrofia muscular. ¿Me entiendes? Que es muy diferente el peso que se usa para hacer hipertrofia muscular y el peso que se usa para mantener la masa muscular, que es muy importante en los pacientes con insuficiencia cardíaca. Porque como yo le mencionaba al doctor, anteriormente el paciente llegaba con su masa muscular, o sea, en la antigüedad, los pacientes con insuficiencia cardíaca eran delgaditos de brazos. ¿Por qué? Porque perdían toda la masa muscular. Y en anasarca, ¿qué significa anasarca? Que estaban full de líquido, edema de miembros inferiores, líquido a nivel del abdomen. Entonces, eso es en insuficiencia cardíaca, eso es lo más recomendable. Con respecto a los medicamentos, a las sustancias naturales, por decirlo así, los montes que Ah, nuestra gente está tan acostumbrada a tomar. Porque no, mire, yo estoy muy bien de que tomo cúrcuma y ahí yo me tomo una hojita que se llama digoxina y bueno, desde que estoy tomando esa hojita me siento muy bien, ¿verdad? Y la digoxina yo me puse a averiguar una vez y era una planta que se llama dormidera, que es un estimulante. ay, qué Entonces fino. eso es lo que estaba tomando en aquella época que no habían medicamentos por cualquier situación, país que tuviese. Las sustancias, los montes, mejoran al paciente cardiovascular. No, No, yo tomo ajo. no, Todos los no. días me tomo Y 3 ajos. recuerda lo que te Ah, mencioné, tú sabes que esos son bebedizos y vienen en líquido. Entonces imagínate, si el paciente tiene restricción hídrica y tú le das líquido, o sea, lo vas a empeorar. Y aparte que normalmente las sustancias como plantas, tú no sabes qué cantidad puede ser tóxica para un paciente que para otro. Por eso eso puede variar de un paciente a otro. Y pueden inducir arritmias. Esas plantas a dosis altas, no sabemos, pero pueden inducir arritmias. Me llegó mucho en caso de COVID, que tomaban mal ojillo, que tomaban esto, entonces los pacientes llegaban era con arritmias.
porque es que la dosis de la planta que utilizaban era mucha y tenía cierto efecto a nivel del corazón, igual que el alcohol y ciertas toxinas, pues. Eso de recomendar 2 tragos de whisky todos los días, El vino, el eso es lo que se está vino, recomendando, eso es lo que en 3 adultos. cervezas diarias, Ajá. ¿eso qué efecto cardiovascular tiene? En Pues, realidad se puede hacer como se decía hace 20 años que era no, beneficioso, principalmente o pues realmente no. el vino pues tiene su efecto vasodilatador y por lo tanto pues mejora, al tener efecto vasodilatador, mejora las cifras de presión arterial, además que el paciente se relaja. Algo que se me olvidó mencionar, que tú lo nombraste en el contexto de las arritmias, y me parece muy importante en estas situaciones que vivimos normalmente nosotros como venezolanos, es que el estrés emocional libera en nuestro organismo una sustancia llamada catecolaminas. Y estas catecolaminas son culpables de arritmias desde leves hasta arritmias letales. Por lo tanto, es muy recomendado por nosotros los cardiólogos que el paciente sepa manejar su estrés de la mejor manera, haciendo deporte, yendo para la iglesia, cualquier iglesia. Siempre que el paciente sienta esa parte emocional, que sienta como que sepa cómo drenar, lo puede hacer. Incluso yoga también recomiendan las guías. Eso está en las guías, aunque ustedes no lo crean. El yoga, ¿sí? Que es un Deportes ejercicio que libera al pasivo. paciente estrés. ¿Qué? Está ¿Sí? recomendado. Sí. ¿Y la natación? Natación. Entonces, cualquier tipo de deporte. Por ejemplo, en mi caso, la bicicleta y el ¿Qué gimnasio. hacemos con el cigarrillo? No, Ahora que hay 1000 marcas de no, cigarrillo eso y todo el es, mundo. el cigarrillo jamás va a estar indicado por nosotros como médicos. Incluso todas las guías de hipertensión arterial, insuficiencia cardíaca, de valvulopatía, cesación tabáquica. Si el Los paciente, vapers son no, perjudiciales. malísimo, muy perjudiciales. Nosotros no indicamos eso y el paciente que llegue con estos síntomas de insuficiencia cardíaca, si fuma, la recomendación es cesación tabáquica. ¿Qué quiere decir eso? Que deje de fumar. ¿Qué te gusta hacer en tus tiempos libres? ¿A qué te dedicas cuando ya sales del hospital, de la clínica, de todas las cosas? ¿Qué te gusta hacer? Yo Bueno, te sigo porque me gusta verte en las redes sociales. pues normalmente pues yo hago actividad física, pero que uno tiene que ser ejemplo de los pacientes, ¿sabes? Y yo siempre lo pongo en mis redes, que me vean haciendo actividad física, porque ¿qué hago yo? Decirle al paciente, tienes que hacer actividad física, tienes que caminar, tienes que hacer ejercicio, y yo no hago nada. Entonces el paciente tiene que ver que su médico es un médico que hace ejercicio, es un médico que le gusta pues la actividad física. A mí me gusta principalmente pues la bicicleta y voy al gimnasio, entreno pesas. ¿Dónde te encuentras? ¿Dónde trabajas? ¿Dónde te pueden conseguir nuestros pacientes? En Valera, en el Instituto Médico Valera, piso 2, consultorio 208, estamos a la orden. Cuando ustedes quieran, allá voy a estar. ¿Y en En las Pampán? tardes. En Pampán voy los sábados, cada 15 días. ¿Estás yendo allá? Ajá. Y una vez al mes voy a Carache. ¿Y estás trabajando en público dónde? El público trabaja en el Hospital Central de Valera, en las mañanas. Todas mis mañanas estoy por allá. Bueno, mira, Yaxia, ha sido un honor, ha sido algo muy hermoso para todos los trujillanos haberte tenido en tu salud al día y llevarle todos estos consejos tan importantes que no podíamos dejar de dárselo en esta patología como es la insuficiencia cardíaca. Vale señalar que la doctora es hija de un gran y excelentísimo médico que tuvimos al servicio de todos los trujillanos en los servicios de hematoncología del hospital Pedro Emilio Carrillo, como lo fue el doctor Hernán Castellanos. Un gran docente, un gran médico para todos los trujillanos que escuchen este programa, pues sentirán la falta que hace. Entonces, muchísimas gracias y recuerden, lo más importante para la vida es mantener tu salud. Hasta otra entrega de Tu Salud al Día. Muchísimas gracias.